Vejiga urinaria y micción, 415. La función primaria del sistema visceromotor es la regulación de los órganos cardiovascular, respiratorio, digestivo, urinario, integumentario y reproductor. Estos órganos son los principales efectores de la homeostasis, el mantenimiento del medio interno estable frente a influencias perturbadoras, tanto externas como internas. En general, las motoneuronas viscerales inervan los músculos liso y cardíaco y el epitelio glandular o estructuras compuestas de una combinación de estos tejidos. Introducción. El sistema visceromotor vegetativo asegura que los tejidos del organismo reciban los nutrientes apropiados, electrolitos y oxígeno y que se regulen de modo apropiado funciones tales como la osmolaridad o la temperatura. El sistema nervioso contribuye considerablemente al control y coordinación de los mecanismos homeostáticos en respuesta a unos requerimientos que cambian continuamente. Dos sistemas de control superpuestos influyen sobre los efectores viscerales. Uno es el humoral, endocrino. Las respuestas hormonales tienden a desarrollarse lentamente, pero los efectos son prolongados. El otro sistema es el neural, vegetativo. Las respuestas vegetativas tienden a ser inmediatas, pero sus efectos son breves. Los sistemas endocrino y vegetativo son interdependientes. Ambos se hallan bajo el control de estructuras ampliamente distribuidas en el sistema nervioso central, SNC, que generan órdenes después de integrar los estímulos procedentes de una amplia variedad de orígenes. Así, la actividad visceromotora se ve influida por el estado emocional y por las señales sensitivas que informan de las condiciones dentro y fuera del organismo. El sistema vegetativo tiene dos subdivisiones principales, simpática y parasimpática. Además, las neuronas localizadas en la pared del tubo digestivo forman un componente en cierto modo autónomo denominado sistema nervioso entérico. En ocasiones se considera que es una tercera subdivisión del sistema vegetativo. Dentro de cada uno de estos componentes hay poblaciones de neuronas codificadas químicamente con proyecciones a estructuras diana específicas. Organización del sistema VISCEROMOTOR. Estructuras diana de las vías visceromotoras. El sistema vegetativo proporciona el control nervioso del músculo liso, el músculo cardíaco y las células secretoras glandulares o la combinación de estos tejidos. Por ejemplo, la pared intestinal está compuesta de músculo liso y de epitelio glandular. Las divisiones simpática y parasimpática tienen una acción superpuesta y generalmente antagonista sobre las vísceras localizadas en las cavidades corporales y en algunas estructuras de la cabeza, como el iris, tabla 29.1. También existen dianas viscerales en la pared del tronco y en las extremidades. Se encuentran en el músculo esquelético, vasos sanguíneos, y en la piel, vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas y músculos piloerectores. Las estructuras viscerales de la pared del tronco y de las extremidades se hallan generalmente reguladas solo por la división simpática. La proyección simpática tiene, por tanto, una distribución global porque inerva estructuras viscerales en todas las partes del organismo, mientras que la proyección parasimpática queda restringida a estructuras en la cabeza y en las cavidades corporales, tabla 29.1. Características generales de las vías visceromotoras periféricas. Existen similitudes y diferencias entre el control nervioso del músculo esquelético y los efectores viscerales tales como el músculo liso, Fig. 29.1. Como se describe en el capítulo 24, las motoneuronas inferiores, motoneuronas alfa, funcionan como la vía final común que conecta el SNC con las fibras del músculo esquelético, Fig. 29.1/1. De modo similar, las proyecciones simpáticas y parasimpáticas se encargan de la vía neural final común, aunque con frecuencia doble, entre el SNC y los efectores viscerales. Sin embargo, a diferencia del sistema motor somático, la vía motora visceral periférica consta de dos neuronas, Fig. 29.1b, c. La primera, la neurona preganglionar, tiene el soma celular en el tronco del encéfalo o en la médula espinal. El axón se proyecta como una fibra preganglionar poco mielinizada hasta un ganglio vegetativo. La segunda, la neurona posganglionar, tiene el soma celular en el ganglio y envía un axón amielínico, fibra posganglionar, hacia las células viscerales efectoras como el músculo liso. En general, los ganglios parasimpáticos están próximos al tejido efector y los ganglios simpáticos están próximos al SNC.
En consecuencia, es típico que las vías parasimpáticas tengan fibras preganglionares largas y fibras posganglionares cortas, mientras que las vías simpáticas tienen habitualmente fibras preganglionares cortas y fibras posganglionares largas. Las motoneuronas viscerales y sus órganos diana no se hallan organizados en unidades motoras discretas como las del sistema somatomotor. Recuerde que una motoneurona alfa realiza contactos sinápticos con un grupo bien definido de fibras musculares esqueléticas sobre las que tiene un control exclusivo. En cambio, las ramas terminales de un axón visceromotor posganglionar poseen típicamente una serie de dilataciones que contienen vesículas neurotransmisoras a lo largo. Derecho de autor 2014. Elsevier España, S.L. reservados todos los derechos 405. Tabla 29, 1. Comparación entre los efectos de la actividad simpática y parasimpática sobre algunas funciones viscerales. Estimulación. Proceso fisiológico simpática, parasimpática. Ojo. Diámetro de la pupila más. Refracción de la lente 0 más. Amplitud de la hendidura más 0. Palpebral. Flujo lagrimal 0 más flujo de las glándulas salivales más. Piel. Piloerección más 0 sudoración más 0 flujo sanguíneo en el músculo más menos 0. Esquelético. Sistema cardiovascular. Gasto cardíaco más, resistencia periférica total más 0. Diámetro bronquial más. Intestino. Peristaltismo más secreción más. Tono de los esfínteres más. Flujo sanguíneo más. Glucogenólisis hepática más 0. Secreción pancreática de más. Insulina secreción pancreática de más. Glucagón tono del detrusor de la vejiga más. Urinaria tono del esfínter uretral más menos erección del pene o del clítoris 0, almohadilla más. Eyaculación más 0. Inervación motora somática. T músculo esqueletis. Inervación simpática uniones. GAP. Eason. Preganglionar. Axón. Posganglionar. Inervación parasimpática. _baja núcleo motor centro circunflejo, dorsal del vago. 3. J almohadilla. Ganglio intramural axón. Posganglionar. Figura 29, 1. Comparación entre la inervación motora somática, A, y la inervación simpática FB, y parasimpática, C. Más, efecto positivo, efecto negativo, 0, sin efecto, más menos, efecto variable. De toda su longitud, lo que les confiere un aspecto arrosariado, varicoso, Fig. 29, 1b, c. Los neurotransmisores liberados desde estos terminales pueden actuar sobre células efectoras situadas a una distancia de hasta 100 gm. Además, a diferencia de las fibras musculares esqueléticas, las fibras del músculo cardíaco y las células musculares lisas de algunos órganos están acopladas eléctricamente por uniones gap. Por ello, la señal neuroquímica transmitida a unas pocas células basta para regular un gran grupo de células que actúan como una unidad. En la tabla 29, 2 se resumen las principales características de las divisiones simpática y parasimpática. Desarrollo. Motoneuronas viscerales preganglionares. Los somas celulares de estas neuronas se localizan en núcleos o columnas celulares que derivan embriológicamente de la columna eferente visceral. Esta columna se origina a partir de neuroblastos de la placa basal, motora, de las porciones troncoencefálica y medular del tubo neural. Motoneuronas viscerales posganglionares. Los somas celulares de estas neuronas multipolares se localizan en ganglios vegetativos que pueden ser estructuras encapsuladas bien definidas, como el ganglio cervical superior, o acúmulos de somas que se encuentran en plexos nerviosos o en las paredes y cápsulas de órganos viscerales. Al igual que la mayoría de las neuronas sensitivas primarias, las células de los ganglios vegetativos derivan de células de la cresta neural que migran hacia sus destinos correspondientes durante el desarrollo. Un resultado de esta migración celular es la llegada, en el adulto, de los plexos mientérico, Auerbach, y submucoso, Meissner, a la pared intestinal, que controlan su normal funcionamiento muscular y secretorio. El megacolon congénito, o enfermedad de Hirschsprung, es consecuencia de un fallo en la migración de las células precursoras de estas neuronas entéricas a la pared del intestino distal en desarrollo.
Como resultado, el segmento intestinal afectado, la porción que carece de células ganglionares entéricas, el segmento aganglionar, por lo general el colon, se encuentra paralizado en estado de contracción. Ello determina la distensión del intestino proximal, la porción que contiene las células ganglionares entéricas, el segmento ganglionar, cuya inervación es normal, Fig. 29.2. Lo más frecuente es ver esta enfermedad en niños de corta edad, recién nacidos a 6 años, pero puede verse en adultos. Aunque la presentación de la enfermedad es sorprendentemente característica en radiografías o en resonancias magnéticas, Fig. 29.2, el diagnóstico definitivo se basa en una biopsia y en la confirmación histológica de la ausencia de neuronas ganglionares entéricas en el segmento afectado. El tratamiento de elección es la resección del segmento aganglionar y posterior unión de las porciones normales remanentes del intestino. El desarrollo del sistema nervioso vegetativo requiere una secuencia elaborada de señalización intercelular en la que están implicadas dos familias principales de factores neurotróficos. Una es la familia del factor neurotrófico derivado de la línea celular glial, GDNF, del inglés Glial Cell Line, Derived Neurotrophic Factor, que consta de varias moléculas de señalización distintas y sus receptores. Las mutaciones de uno de estos receptores, llamados RET, están en la base de algunos casos de megacolon congénito. Las neurotrofinas son la otra gran familia de factores neurotróficos. Al igual que con la familia GDNF, cada una de las neurotrofinas regula el desarrollo y función de poblaciones específicas de neuronas del sistema nervioso periférico. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Tabla 29, 2 Comparación entre las vías de los sistemas simpático y parasimpático. CARACTERISTICASIMPATICO toracolumbar, PARASIMPATICO, CRANEOSACRO. Localización de los somas celulares preganglionares segmentos medulares TIA-L2, principalmente en la columna celular intermedio lateral. Segmentos medulares S2 a S4, en la sustancia gris intermedia, y núcleos eferentes viscerales de los nervios craneales 3, 7, y X. Localización de las fibras nerviosas preganglionares ramos comunicantes blancos TIA-L2, troncos simpáticos, nervios esplácnicos. Nervios pélvicos, nervios craneales 3, 7, y X. Localización de los somas celulares posganglionares ganglios paravertebrales, ganglios prevertebrales, celíaco, aórtico-renal, mesentérico superior. Mesentérico inferior. Agrupaciones celulares en ganglios de las paredes viscerales, ganglios vegetativos de nervios craneales, ciliar, 3, pterigopalatino y submandibular, 7, óptico, y X. Localización de fibras nerviosas posganglionares, fibras para estructuras de las paredes corporales y extremidades en los ramos comunicantes. Grises y nervios espinales, plexos asociados con arterias que irrigan estructuras viscerales de la cabeza y de las cavidades corporales. Interior de las vísceras de las cavidades corporales, nervios cortos o plexos que se extienden desde los ganglios craneales a órganos diana, acompañan con frecuencia a ramas del nervio trigémino en la cabeza. Efectores músculo liso, músculo cardíaco y células secretoras de todo el cuerpo. Sobre todo vísceras de la cabeza y de las cavidades torácica, abdominal y pélvica. Neurotransmisor principal de las neuronas preganglionares acetilcolina, neurotransmisor principal de las neuronas posganglionares noradrenalina. Las células que estimulan las glándulas sudoríparas utilizan acetilcolina. Acetilcolina. Neuropéptidos de neuronas posganglionares, neuropéptido y otros péptido vasoactivo intestinal y otros efectos fisiológicos generales, movilización de reservas para una actividad intensa, fomento de procesos de recuperación. A. Figura 29, 2. Megacolon congénito en un neonato antes, A, y después, B, de la evacuación del contraste. La porción afectada del intestino grueso carece de células ganglionares si se halla crónicamente en estado de contracción. La porción dilatada del intestino contiene células ganglionares A y B. Y del SNC por medio de receptores específicos.
La existencia de estos factores de crecimiento neuronal fue demostrada por primera vez cuando se identificó el factor de crecimiento nervioso, NGF, del inglés Nerve Growth Factor, como molécula mensajera derivada de los tejidos diana esencial para la supervivencia y desarrollo de las neuronas simpáticas postganglionares, Fig29-3, así como de las neuronas sensitivas primarias implicadas en el dolor, Fig29-3. Los cambios histopatológicos en los animales privados del NGF o de su receptor de alta afinidad son similares a los observados en los pacientes con insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis, neuropatía sensitiva y vegetativa hereditaria de tipo 4, una enfermedad autosómica recesiva. En efecto, se han identificado mutaciones que obstaculizan la función del receptor de NGF-TRKA en pacientes con esta enfermedad. Sistema simpático. Neuronas simpáticas preganglionares. Aunque la proyección simpática influye sobre estructuras viscerales en todo el organismo, las neuronas simpáticas preganglionares solo se encuentran en los segmentos medulares TIA L2, en ocasiones en C8 y L3. Estos somas celulares se localizan en la lámina 7 de Rexed, principalmente en el núcleo intermedio lateral, columna celular, del asta lateral. Los axones de estas células preganglionares salen de la médula espinal en la raíz anterior, ventral, y entran en el tronco simpático por medio del ramo comunicante blanco. Una vez en la cadena simpática, una fibra preganglionar puede seguir una de las tres rutas siguientes: 1. Hacer sinapsis en dicho nivel con neuronas postganglionares cuyos axones amielínicos se unen al nervio espinal por medio de un ramo comunicante gris. 2. Ascender o descender en la tejido diana, célula. Etapas en la secuencia de señalización muscular. 1. Secreción de NGF por las células del tejido diana. 2. Unión de NGF a los receptores TRK, dimensación. 3. Endocitosis mediada por receptor de activación de las cascadas de señalización, PKC, RAS, MAPK. 5. Transporte retrógrado de vesículas 6. Activación del tactor de trans-CNPCTO con acento agudo N-CREB. Microtúbulo. Axón de la neurona postganglionares. Efectos. Supervivencia neuronal, bloqueo de la apoptosis, crecimiento y estabilización de axones y dendritas, inducción de la síntesis de neurotransmisores. Receptor. Figura 29.3. Mecanismo por el cual el factor de crecimiento nervioso, NGF, la neurotrofina, regula el desarrollo y la función de las neuronas ganglionares simpáticas. CREB, Camp Response Element, Binding Protein, una familia de factores de transcripción que reconoce el sitio del promotor del elemento de respuesta a la AMPC, MAPK, proteína cinasa activada por mitógenos, PKC, proteína cinasa C, RAS, sarcoma de rata, una familia de GT-pasas, TRKA, cinasa relacionada con la tropomiosina, el receptor de alta afinidad del NGF. Cadena simpática para hacer sinapsis en las neuronas postganglionares cuyos axones o bien se unen a los nervios espinales o se proyectan hacia estructuras en la cavidad torácica o en la cabeza, o 3. Atravesar el ganglio de la cadena como fibra preganglionar para formar parte de un nervio esplácnico, Fig. 29.4. La eferencia simpática para todo el organismo se origina en los segmentos torácicos y lumbares superiores de la médula espinal. Aunque el patrón segmentario de inervación no es sencillo, existe una organización viscerotópica general, Fix. 29.5 y 29.6. Las neuronas de los ganglios cervicales superior, medio e inferior reciben aferencias a través del tronco simpático, de las neuronas preganglionares de los segmentos medulares torácicos superiores. Los ganglios lumbares inferiores y sacros están inervados por neuronas de los segmentos torácicos inferiores y lumbares superiores. Los ganglios entre estas regiones lo están por sus correspondientes niveles medulares. Así, las estructuras viscerales diana de la cabeza, cuello y extremidad superior, así como las vísceras de la cavidad torácica, están inervadas por las neuronas preganglionares simpáticas de los segmentos torácicos superiores. La inervación de las principales vísceras abdominales y otras estructuras del tronco corresponde a los segmentos torácicos centrales e inferiores, mientras que las vísceras pélvicas, el tronco inferior y las extremidades inferiores están inervados por segmentos torácicos inferiores y lumbares superiores de la médula espinal.
Las neuronas simpáticas preganglionares tienen también como diana las glándulas suprarrenales, Fig. 29, 6. Las células cromafines de la médula suprarrenal se relacionan con las neuronas ganglionares simpáticas tanto en su origen, cresta neural, como en su función. Estas células segregan catecolaminas, sobre todo adrenalina, en el torrente circulatorio en respuesta a señales procedentes de neuronas preganglionares. Así, el sistema simpático, por medio de estas vías endocrinas, regula las funciones de las células que no se hallan conectadas directamente por terminales nerviosos. Ganglios simpáticos. Los somas de las neuronas simpáticas posganglionares se hallan generalmente agrupados en ganglios individuales que se localizan a cierta distancia del tejido diana. La mayoría de ellos componen la cadena simpática, ganglios paravertebrales, y los ganglios prevertebrales. Asociados a la aorta abdominal o a sus grandes ramas, los ganglios celíaco, aórtico-renal, mesentérico superior y mesentérico inferior, v. Fig. 29, 6. Además, también existen pequeños grupos de somas celulares diseminados entre las fibras nerviosas de los ramos comunicantes, del tronco simpático y de los plexos periféricos. La cadena simpática se extiende a lo largo de toda la columna vertebral, pero el número de ganglios no se corresponde exactamente con el número de nervios espinales. En general, existen 3 ganglios simpáticos cervicales, 10 a 11 torácicos, 3 a 5 lumbares y 3 a 5 sacros a cada lado y un único ganglio coxígeo, ganglio impar, en el que se unen caudalmente las dos cadenas Fig. 29, 5 y 29, 6. Con frecuencia, el ganglio cervical inferior y el primer ganglio torácico se fusionan para formar el ganglio estrellado. Los ganglios de la cadena simpática se conectan con los nervios espinales por medio de los ramos comunicantes blancos y grises. Los primeros tienen aspecto blanco porque contienen fibras preganglionares mielínicas y los segundos son grises porque están compuestos de fibras posganglionares amielínicas que inervan las extremidades y la pared corporal, Fig. 29, 4. En consecuencia, solo los nervios espinales TAL2 tienen ramos comunicantes blancos y contienen axones preganglionares, mientras que cada uno de los nervios espinales está conectado con el tronco simpático por medio de un ramo comunicante gris que transporta axones posganglionares, Fig. 29, 5. Las neuronas simpáticas posganglionares de los ganglios paravertebrales envían sus axones en 2 direcciones generales. Primera. Algunas fibras posganglionares se unen al nervio espinal por medio de un ramo gris. Estas fibras se distribuyen hacia los vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas y músculos piloerectores de la pared corporal y de las extremidades Fig. 29, 4a, b y 29, 5. Estas estructuras reciben escasa o nula inervación parasimpática, por lo que representan una excepción en cuanto al patrón de doble inervación visceral. Segunda. Algunas de estas fibras posganglionares que se originan en la cadena simpática cervical y torácica superior forman los nervios cardíacos cervicales y torácicos y los nervios pulmonares que emergen directamente de los ganglios Fig. 29, 4c y 29, 6. Estas fibras inervan el músculo liso vascular del esófago, corazón y pulmón, el epitelio glandular de las estructuras respiratorias, los músculos lisos del esófago y el músculo cardíaco. Los axones de estas neuronas simpáticas se mezclan con fibras parasimpáticas del nervio vago para formar los plexos vegetativos del tórax. El mayor de los ganglios paravertebrales, cadena simpática, es el ganglio cervical superior. Las fibras posganglionares de estas células inervan los vasos sanguíneos y las estructuras cutáneas de la cara, cuero cabelludo y cuello de los territorios inervados por los 4 primeros nervios cervicales Fig. 29, 5 y 29, 6. El ganglio cervical superior inerva también las glándulas salivales, nasales, lagrimales y estructuras del ojo como el músculo dilatador de la pupila y los músculos tarsales superior e inferior, Fig. 29, 6. Por ello, la interrupción central o periférica de derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Ganglio. Raquídeo posterior hasta una raíz lateral antenor hacia el músculo iso. Posganglionarí glándulas extremidades. Y de la pared corporal.
Ramo centro circunflejo, nervio comunicante espinal blanco. Fibra ramo. Preganglionar comunicante. A gris. Segmento medular T1, L2 hacia el ganglio cervical superior. Ganglio de la cadena tronco simpático ganglio. Segmentos modulares, T1, T4, HAA los ganglios cervicales. T8, T2, ADA la cadena interior. Gris. Axón. Posganglionar en un nervio cervical tronco simpático extendiéndose a ti. Tronco simpático extendiéndose. L2. Axón. Posganglionar en un nervio lumbar o sacro. Lumbar. Barra baja barra baja barra baja barra baja barra baja o sacro. Hacia la cadena de ganglios simpáticos caudales. Axones. Posganglionares ADA las vísceras ganglio. Prevertebral nervio ramos simpáticos que forman el nervio esplácnico. Nones preganglionares hacia la médula suprarrenal. Figura 29, 4. Tipos de rutas que pueden tomar las vías simpáticas periféricas. Una fibra preganglionar puede terminar en un ganglio de la cadena en su nivel de origen, A, ascender o descender en la cadena para terminar en ganglios diferentes, B, o atravesar el ganglio para introducirse en un nervio esplácnico y terminar en un ganglio prevertebral, C. Las neuronas posganglionares que se originan en una cadena simpática pueden salir por el ramo comunicante gris y el nervio espinal, A y B, o directamente por un nervio, como el nervio cardíaco mostrado en C. La vía simpática que atraviesa el ganglio cervical superior produce toda una constelación de signos y síntomas, Fig. 29, 7. Entre ellos, constricción de la pupila, miosis causada por la acción, sin oposición, del esfínter de la pupila inervado por el parasimpático, caída del párpado. Figura 29, 5. Vías simpáticas hacia sus estructuras viscerales diana de la pared corporal, extremidades y cuero cabelludo y cuello. En la figura 29, 6 se muestran las fibras simpáticas que se distribuyen hacia las estructuras de proyección en la cabeza superior, ptosis como consecuencia de la parálisis del músculo tarsal superior, de Müller, rubor facial por la pérdida del tono vascular mediado por el simpático y disminución o ausencia de sudoración, anhidrosis, en la cara. En conjunto, estos signos y síntomas se conocen como síndrome de Horner, Fig. 29, 7. Los ganglios simpáticos prevertebrales se encuentran en plexos vegetativos asociados a la aorta abdominal y a sus ramas principales, y reciben aferencias por los nervios esplácnicos Fig. 29, 4c y 29, 6. En general, las fibras posganglionares que se originan de cada uno de estos ganglios inervan las mismas estructuras viscerales que la correspondiente rama de la aorta. Así, el ganglio celíaco se localiza en el origen del tronco celíaco y aporta fibras posganglionares al bazo y a vísceras derivadas del intestino anterior embrionario. El ganglio aórtico-renal, asociado a las arterias renales, contiene somas neuronales que inervan. Ganglio cervical superior. C1, C4. GANGLIO cervical. Medio. Y barra baja 2 LC6 barra baja. Ganglio. Extremidad estrellado superior. Mayor que. Tronco. C7, C8. Extremidad interior, barra baja ganglio impar. Mayor que. F mayor que eriné. Mayor que. INRVACIONSIMPATICA mesencéfalo. VISCERAS craneales. INRVACIONPARASIMPATICA.